Canal HN, Hermandad Nazarena, al servicio de la fe. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy 23 de junio estamos llegando a tus hogares a través de Canal HN, un canal al servicio de la fe, a través de sus plataformas de YouTube y de Facebook. Tu programa, Tú tienes la palabra, a través de un servidor de ustedes, el Padre Luis Gaspar Uribe. Hoy domingo 23 de junio celebramos la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un domingo muy especial en el cual Jesús sacramentado sale por las calles al encuentro del hombre para saludarnos, para bendecirnos, para que nosotros sus hijos podamos adorarlo. Como cada domingo vamos a iniciar con las lecturas dominicales de la Santa Misa para luego hacer una pequeña reflexión. Empecemos con la primera lectura de hoy domingo 23 de junio, que es del libro del Génesis, su capítulo 14. Como ven en sus pantallas saldrán las citas bíblicas respectivas. En esta primera lectura, que es del Génesis, se nos anuncia en la persona de Melquisedec la ofrenda y el sacrificio verdadero, sacerdote Melquisedec, que en Cristo se cumplirá de forma plena y perfecta, porque el verdadero sacerdote es Cristo nuestro Señor. El salmo responsorial es el Salmo 109, que reza: Tú eres sacerdote eterno, Señor Jesús. La segunda lectura de este domingo, queridos hermanos, corresponde a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, su capítulo 11. Pablo transmite a los cristianos de todos los tiempos, de ayer y de hoy y los de siempre, el dato fundante y milagroso de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como don para la Iglesia y alimento para el mundo. Cuerpo y sangre del Señor es el que nos da la vida espiritual, prenda de salvación, milagro de amor, también se llama a la Eucaristía. Y el Evangelio de la misa de este domingo, queridos hermanos, corresponde al Evangelio de San Lucas, su capítulo 9, los versículos del 11 al 17. Y dice así: En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la multitud del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: Despide a la gente, que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les contestó: Denles ustedes de comer. Ellos replicaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: Háganlos sentar en grupos de alrededor de 50. Lo hicieron así y todos se sentaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Un texto del Evangelio de San Lucas que es, y así lo han interpretado los padres de la Iglesia, el catecismo, el magisterio de nuestra Madre, la Santa Iglesia. Esta multiplicación de los 5 panes y los 2 peces es la figura, lo que Cristo el Jueves Santo instituirá, la Eucaristía, dar de comer.
Ya no será un alimento material, un alimento para saciar nuestra hambre corporal. La Eucaristía será para saciar nuestra hambre espiritual, para llenar nuestra alma, para alimentarnos del mismo Dios. En este texto que hemos leído del Evangelio, pues encontramos ya como un anuncio de lo que verdaderamente Cristo en el banquete de la última cena va a instituir, la cena, el alimento en su cuerpo y en su alma, como prenda de vida eterna. Hoy, en este Evangelio, hemos notado primero la preocupación que tiene nuestro Señor Jesús por todos los hombres, su generosidad y la invitación a los discípulos a vivir esa generosidad. Sus apóstoles le dicen: Señor, somos muchos, estamos en un lugar deshabitado, no tenemos nada que comer. ¿Por qué no despides a toda esta gente que nos está siguiendo, que busquen comida y alojamiento a los alrededores? Y la respuesta de Jesús sorprende a todos y les dice: denles de comer, ustedes denles de comer. Y ellos de alguna forma no se quedan conformes y quieren hacerle recapacitar a Jesús y le dicen: aquí hay más de 5,000 hombres y solo tenemos 5 panes y 2 peces. Imposible que les demos de comer. Mucha gente había seguido a Jesús, quien les había hablado del reino de Dios. Jesús hacía milagros, curaba enfermos. Y los 12, pues, al advertir que se hacía tarde y la multitud comenzaría a tener hambre, aconsejan a Jesús, pues, que se despida a todos. Jesús tiene otra visión de la situación. Denles ustedes de comer, les dice a los 12 que querían eludir el problema, pues despidiendo a la gente. Jesús no quiere a los suyos que se desentiendan de los demás, sino involucrarlos en el problema. Hubiese sido fácil para todos en ese momento despedir a esta gente, pero Jesús no obra así, no se desentiende de nuestras preocupaciones, de nuestras necesidades. Y además, en ese querer hacer el bien a los demás, Jesús cuenta contigo y conmigo, quiere nuestra colaboración. Denles ustedes de comer, le dice a sus apóstoles. Él sabía lo que podía hacerse, pero quiere ante todo despertar el sentido de la generosidad y solidaridad en los suyos. Los discípulos no contaban sino con 5 panes y 2 peces. Humanamente puede ser imposible para nosotros ayudar o hacer el bien a los demás, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de Cristo, nada es imposible. 5 panes y 2 peces, humanamente imposible dar de comer a más de 5,000 hombres. Pero cuando Dios da su palabra, cuando Dios actúa, no hay nada imposible. El Señor, luego de ordenar que se sienten en grupos de 50, se dirigía en plegarias al Padre, y mientras los discípulos daban de comer a toda una multitud en la que solo los hombres eran 5,000, el milagro va más allá de ser un acto prodigioso, proveniente de la generosidad del Señor, la Eucaristía, el milagro que comienza en la última cena y perdurará hasta el fin de los tiempos, por el cual el Señor se dona Él mismo. Este milagro de la multiplicación de estos 5 panes y de estos 2 peces se prolonga, pero ya de un alimento espiritual con la institución de la Eucaristía, que perdura hasta el día de hoy. Cuando celebramos la Santa Misa, damos de comer un alimento que no se acaba, un alimento que te llena, que es el mismo Señor. Él mismo se hace da como alimento y como comida. También, queridos hermanos, hoy escuchamos lo acontecido en el cenáculo, la noche anterior a la pasión y el mandato de Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. Así como en esta multiplicación de los panes y de los peces, Jesús le dice a sus apóstoles: denles ustedes de comer.
En la última cena Jesús dice a sus apóstoles también: hagan esto en conmemoración mía. Comulgar es entrar en comunión con el don de amor de Jesús, el Señor. La comunión nos permite entrar en el dinamismo del amor de Jesús, iniciada en la última cena y consumada en la cruz. Comulgar es afirmar con Cristo, buscaremos vivir el amor generoso, superando todo aquello que se opone al amor, el egoísmo, los rencores, los resentimientos, las injusticias, las ofensas, etc. Porque el amor no conoce de esto. El amor conoce de desprendimiento, de donación, de paz, de alegría, que eso lo encuentras en la Eucaristía. Comulgar es entrar en el dinamismo y la lógica del amor de Jesús para amar con Él y como Él a todos, incluso a quienes hacen daño. Que la celebración de la solemnidad, queridos hermanos, del Corpus Christi nos ayude a adorar la presencia viva en la Eucaristía de nuestro Señor Jesús. Presencia viva, verdadera, real y sustancial del Señor Jesús en la Eucaristía. Cuando comulgas, cuando el sacerdote te dice cuerpo de Cristo y tú dices amén, estás diciendo que es al mismo Cristo que lo estás recibiendo. Esto es la solemnidad del Corpus Christi que hoy estamos celebrando, queridos hermanos. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y vamos a entrar al desarrollo de nuestro programa preparado para este domingo 23 de junio, solemnidad del Corpus Christi, con una explicación y también un desarrollo sobre el significado de esta gran fiesta del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No te muevas, pasa la voz, que ya regresamos en unos instantes a través de Canal HN, un canal al servicio de la fe, transmitiendo a través de sus plataformas del Facebook y del canal del YouTube, tu programa, Tú tienes la palabra. No te muevas. Hoy domingo 23 de junio, transmitiendo desde la sede principal de la Hermandad del Señor Los Milagros a través del canal HN, de sus plataformas de YouTube y de Facebook, tu programa Tú tienes la palabra. Un servidor, el Padre Luis Gaspar. En este bloque de este programa del día de hoy, queridos hermanos, como ya les anuncié, vamos a conversar, charlar contigo sobre el significado y qué significa también para nosotros el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esta solemnidad del Corpus Christi. Hoy domingo, temprano, a las 10 de la mañana, hemos tenido la celebración de la Santa Misa en la Plaza de Armas de Lima y posteriormente la procesión de Jesús Eucaristía alrededores de la Plaza de Armas de la ciudad de Lima. Han estado presentes delegaciones de las parroquias, de la arquidiócesis, presencia también de las hermandades y un número muy numeroso, muy concurrido de nuestros hermanos de la Hermandad del Señor Los Milagros. Estuvieron también en la Plaza de Armas, como todo año, acompañando a Cristo Eucaristía. También estuvieron presentes pues toda la vicaría de nuestros hermanos de habla quechua, la vicaría quechua, también un grupo significativo de jóvenes que pertenecen pues a las parroquias, movimientos, forman parte de la pastoral juvenil de la arquidiócesis de Lima. En un clima de recogimiento, en un clima de piedad que invita a la misa primero y luego la procesión, pues los presentes han podido adorar a Cristo Eucaristía, han podido también con otros hermanos compartir su fe. Nuestra fe no es una fe particular, aislada, sino es vivir en comunidad, es vivir con otros hermanos. Y hoy así lo hemos vivido en la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, en la solemnidad del Corpus Christi. Y seguramente también en otras ciudades, no solo de aquí del Perú, sino del mundo,
hoy domingo en distintos horarios han salido por las calles en la procesión del Corpus Christi. Aquí en la Arquidiócesis de Lima, algunas parroquias lo están haciendo, lo van a hacer un poco más tarde, hoy domingo. Otras se han organizado para el próximo domingo, el Corpus Christi, su celebración. Pero el día central es hoy, domingo 23, en toda la Iglesia Universal, y aquí en la Arquidiócesis de Lima, pues se ha celebrado en la Plaza de Armas. Ha presidido el obispo auxiliar, Monseñor Raúl Chao. Le han acompañado los otros dos obispos auxiliares, Monseñor Guillermo Elías, Monseñor Ricardo Rodríguez, y un numeroso grupo de sacerdotes diocesanos y religiosos. Nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, él no está aquí en la arquidiócesis, él ha viajado a Europa, ha viajado a Roma, porque este 28 de junio va a participar en la Santa Misa con el Santo Padre en la Basílica de San Pedro, en el cual va a recibir el palio de arzobispo metropolitano. Y todos los arzobispos que han sido nombrados este año, pues este 28 de junio se van a encontrar en Roma para celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo en esa misa presidida por el Santo Padre, el Papa Francisco. Y a los primeros días del mes de julio estará con nosotros nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Castillo. Queridos hermanos, vayamos ya a explicar un poco más propiamente qué es esta fiesta del Corpus Christi. Es una tradición muy antigua en la Iglesia. Aquí al Perú llegó aproximadamente el año 1572 esta fiesta del Corpus Christi. Esta fiesta del Corpus Christi es una fiesta multitudinaria, bonita, en la que así como Cristo el domingo de Ramos entró a Jerusalén y la gente salió a aclamarlo con hosanas, batiendo palmas, con gritos de alabanza, vivas al Rey, hosanas. De alguna forma el Corpus Christi también es esto lo que se vivió el domingo de Ramos. Es verdad que Cristo físicamente no va a ingresar como el domingo de Ramos, pero sí ingresa, sí pasea, sí recorre las calles de las ciudades de forma sacramental, de forma moral, pero es el mismo, pero moralmente, con todo su ser, con toda su alma, con toda su divinidad, real y verdaderamente es Cristo. Es Él que sale a bendecirte, es Él que viene a curarte, que es Él que viene a levantarte, es el mismo Señor al que te está escuchando y tú lo adoras con cantos, con miradas, con rezos. Es una ocasión bonita para poder decirle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos a nuestro buen Jesús. Y también es una ocasión bonita para recibir su bendición de Cristo Eucaristía. Permítanme contarles una anécdota que ya en alguna ocasión lo he contado, que es la siguiente. En el año 2001, ya hace muchos años atrás, yo estuve de párroco allá en la provincia de Puquio, Lucanas, al sur de Ayacucho, en una parroquia que es de Aucará, allá en el valle de Sondondo, ya es al sur de Ayacucho, que limita con la prelatura de Carabelí, la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, Mamacha Candelaria. Esta parroquia atendía muchos pueblitos, muchos anexos, está a más de 4.000 metros de altura. La población en su gran mayoría son quechua hablantes. A lo largo del año estábamos organizados en hacer las visitas a estos pueblitos, a estos anexos, muchos de ellos pequeñiñitos de 20, 30 familias, ¿no? Y en la fiesta del Corpus Christi de ese año 2001, vinieron los catequistas de una parroquia, de un anexo de la parroquia, para acompañarme y hacer el Corpus Christi, la procesión, en dicho pueblito, ¿no? Caminamos aproximadamente entre 7, 9 horas, y subíamos
la montaña, en los Andes, y luego teníamos que bajar hacia un valle, y era 2-3 horas la bajada. Cuando estuve ya en la altura y para bajar, los catequistas me indican y me hacen ver a lo lejos, ahí vamos, padre, ahí vamos, ¿no? Y era la primera vez que iba a ese pueblito. Claro, en la distancia tú ves una manchita, ves ahí un pequeño pueblito. Pero a medida que me iba acercando, veía que alrededor de la plaza había mucha gente. Y hablando con los catequistas, ellos me decían, es que es la fiesta del Corpus, le están esperando, padre. Porque han venido también otros pobladores de otros pueblitos, de otros anexos. La gente ama mucho al Corpus Christi. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando ya estuve muy cerca, ya era imposible que no me dé cuenta, yo veía que se estaba celebrando la procesión del Corpus Christi. Y en mi interior decía, mira, he caminado tanto, he tenido que dejar otros pueblos de atender por venir a este pueblo y querer conocer. Cuando podía haber ido a otros pueblitos, me han hecho venir aquí habiendo ya otro sacerdote. Y le comento esto al catequista y el catequista no me responde, se queda mudo. Entonces llegamos al pueblito, a la plaza, me dirijo hacia la capilla y hacia el despacho parroquial para descansar y tomar fuerzas, alimentarme y retornar, porque dije, si el Corpus ya han celebrado, más bien tengo que ir a otro pueblo a celebrar el Corpus, ¿no? Y al catequista le digo, me gustaría saludar al sacerdote antes de retirarme, ¿no? Y agradecerle que haya venido y los haya atendido, ¿no? Pues pasaban los minutos y el catequista no regresaba, ni que el pueblo fuese inmenso, el pueblo era chico. Después se apareció el catequista, lo veía yo muy silencioso, muy callado, preocupado, y me dice lo siguiente, padre, no hay ningún sacerdote. Y le digo, ¿cómo que ningún sacerdote? ¿Y cómo han hecho la procesión del Corpus Christi? ¿Cómo han celebrado antes la misa? Y me dice, padre, no. Y me trae la custodia, donde se pone el Santísimo, ¿no? Donde se hace la procesión. Y me dice, no está la forma. Y efectivamente no estaba la forma consagrada. Parecía, lo que habían puesto era un papel blanco, una cartulina. Interiormente yo dije, esto es idolatría. Esto es como adorar un papel. ¿Cómo es posible que hayamos caído tan bajo? Este pueblo, su ignorancia, le ha llevado a hacer un sacrilegio. Eso era interiormente mi reflexión al respecto. Pero luego, con más calma, reflexioné y dije lo siguiente. ¿El pueblo qué culpa tiene? En su ignorancia, en su amor al Señor. Seguramente habrían perdido toda esperanza en que venía alguien a celebrarles el Corpus Christi. Y era años que no iba nadie. Y ellos se organizaron. Para ellos ese papel blanco estaba el Señor, no estaba la cartulina. Esto es un milagro de amor en la fe de estos hombres, de esta población. Queridos hermanos, nosotros podemos, ante esta anécdota, este hecho que les cuento, ustedes pueden sacar docenas, centenas, millares de conclusiones. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Yo te estoy contando un hecho, que yo que estuve ahí, yo no vi a la gente que adoraba una cartulina. Yo no vi que esta gente lo hizo adrede para hacer una adoración. Ellos vieron que era una forma, ellos decidieron y en su ignorancia actuaron así. Pero por supuesto que ya esto ya no se volvió a repetir porque luego catequicé y hablé con esta población. El Corpus Christi, queridos hermanos, debe ser para cada uno de nosotros una ocasión bonita de encontrarnos con el Señor. Si tienen ocasión hoy domingo, todavía más tarde o el próximo domingo en sus parroquias, averigüen, salgan, acompañen a la procesión del Corpus Christi, porque es la única procesión en la que realmente Cristo está presente. No hay otra. Tenemos otras procesiones, la de la Virgen del Carmen, la del Señor de Guadalupe, o tenemos la procesión del Señor de los Milagros, por ejemplo, o de otras advocaciones, pero son las imágenes que salen. Nosotros ahí no estamos adorando, estamos venerando, no nos ponemos de rodillas. En el Corpus Christi sí, porque es el mismo Cristo, el mismo Señor,
Señor que sale a las calles. Ahí sí nos ponemos de rodillas, ahí sí estamos adorando. Y es la única procesión que se adora, las demás se veneran. Esta fiesta del Corpus Christi tiene que ser para ti, para tu familia, una ocasión en la cual tú le pidas a ese Cristo Eucaristía que te bendiga a ti, tu mente, tu labio, tu corazón, que bendiga a tu familia, que bendiga tu trabajo, que te dé la fortaleza para salir de las tentaciones, que el Señor también te anime en tu día a día. Esta fiesta del Corpus Christi también, queridos hermanos, debe ser para nosotros una ocasión formidable para hacer un antes y un después en nuestras vidas. Si íbamos por mal camino, decirle al Señor, voy a cambiar de vida, voy a cambiar de actitud porque me estoy yendo al abismo, ayúdame. Ocasión también, si estamos bien, de mejorar ese camino, de hacerlo mejor, de ser mejores hijos de la iglesia, mejores católicos, y de ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposas, mejores hermanos, mejores peruanos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pues queridos hermanos, esta fiesta del Corpus Christi, que nos traiga una alegría a nuestro hogar y también a nuestra alma. Vamos a hacer una pausa para retornar ya con el bloque tercero de nuestro programa, como cada domingo, para hacer una reflexión sobre un texto de la Sagrada Escritura, de la Biblia, como un modo de evangelizar, de catequizar también nuestro hogar. Tú tienes la palabra, es un programa que llega todos los domingos a partir de las 3 de la tarde. Y gracias a ustedes, hermanos, por seguirnos, gracias por compartir, gracias por suscribirte al canal de Canal HN, y así te puedan llegar los avisos de los diversos programas, de los diversos videos que vamos publicando. Suscríbete al canal y también pasa la voz a tus amigos, a tus familiares. Una pausa y ya retornamos. De regreso, nuevamente estamos a través de Canal HN, tú tienes la palabra. Quienes habla el Padre Luis Gaspar, desde la sede principal de la Hermandad del Señor de los Milagros, transmitiendo tu programa. Tú tienes la palabra a través de Canal HN. Queridos hermanos, ahora tú y yo vamos a hacer un momento de reflexión, vamos a hablar con Dios de algún texto bíblico que nos quiere decir el Señor, que quiere hablarnos. He cogido un texto de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, es sobre la vocación de Saulo, la vocación de Pablo, del apóstol Pablo. Recordemos que Pablo era un escriba y inicialmente él persiguió a los primeros cristianos, a los primeros católicos. Y dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo 9, entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos seguidores de Cristo, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. O sea, los tomaba presos para encarcelarlos. Este era Pablo, que su nombre era Saulo, porque una vez que se bautiza y se hace católico, cambia de nombre, se llamará Pablo. Pero era así, no era de los nuestros, no era de los católicos, era de los odiadores a los primeros discípulos de nuestro Señor. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y se oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él
le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no oían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Esta es la vocación. Esta es la conversión de Pablo. Dios se sirve de muchas maneras para tocarnos, para despertarnos, para de alguna forma encaminarnos. Pero tenemos que estar atentos a esa voz, queridos hermanos. Por eso no hay que perder la esperanza. ¿Tienes un familiar? ¿Tienes un hijo, un esposo? ¿Tienes a tu esposa, a tu hermano, un compañero de trabajo? ¿Tienes algún conocido que tú conoces su vida y dices: este está perdido, este ya no tiene solución, este es tan pecador que ya no se va a convertir, este ya se ganó el infierno a pulso? No, nadie. No se puede dar por perdido a nadie, ni al más pecador de los pecadores, porque Dios quiere que todos se salven. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Por eso nunca hay que poner una X, nunca hay que tachar a nadie. Siempre Dios, en su infinita misericordia, toca nuestro corazón y nos hace volver al buen camino, que es Cristo nuestro Señor. Como a Pablo, como acabamos de oír esta conversión, perseguidor de los primeros cristianos. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los muchos males que ha causado a tus discípulos en Jerusalén y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: vete, pues este es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Este es Saulo. A nosotros también el Señor, queridos hermanos, nos sana. ¿Nos sana dónde? ¿Dónde nos lava? ¿Dónde está ese médico que tiene remedio para todo, que no tiene nada imposible, que ninguna enfermedad se le revela, sino que tiene poder sobre todas las enfermedades? Ese lugar, queridos hermanos, es el confesionario. Ahí en el confesionario encuentras al mejor médico, al mejor cirujano, al que no falla, al que te va a dar con la enfermedad que tú tienes y te va a sanar. Y te va a sanar gratis. Y te va a sanar para siempre. Pero tienes que buscarlo, tienes que ir y tienes que ser humilde y sencillo. Y el Señor, a través de sus ministros, a través de sus sacerdotes, obra el milagro. Saulo, perseguidor de católicos, le toca la gracia de Dios, él se deja llevar por el Señor y después encontramos a un Saulo, Pablo, el primer evangelizador de los gentiles, es el primero que sale de Jerusalén hacia Oriente, hacia Grecia, es el primero que llega hasta Europa, a Roma, es el primero. Así el Señor también quiere contar con nosotros
Que seamos otros Saulos convertidos en Pablo, evangelizadores, apóstoles, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras actividades de todos los días. Esto ha sido Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, la conversión y la vocación de Saulo, del apóstol Pablo. Vayamos por otro texto, queridos hermanos, para hacer otra reflexión, otro comentario bíblico. Vamos al Evangelio de San Marcos y cojamos pues el capítulo 10, que nos habla sobre la indisolubilidad del matrimonio. Matrimonio para toda la vida. Vamos a leer el capítulo 10, sus primeros 10 versículos. Y levantándose de ahí, va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente donde él, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué os enseñó Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volverán a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Clarísimo la enseñanza de Cristo sobre el matrimonio, nos guste o no nos guste. Por eso, qué importante es cumplir las fases, las etapas antes del matrimonio. El enamoramiento, el noviazgo, esa etapa de conocerse, para luego libre y voluntariamente, después de haber discernido y elegido a esa mujer o a ese hombre para que sea tu esposa o tu esposo, o el padre o la madre de tus hijos, recién celebrar el matrimonio religioso. A veces los hombres queman etapas rápidamente, sin conocerse, sin hablar del significado del matrimonio, sin haber discernido sobre las obligaciones, los deberes de la vida matrimonial, se casan. Y de ahí vienen los fracasos, las rupturas, de ahí vienen hogares malos constituidos, de ahí vienen las traiciones, las infidelidades, porque no se conocieron, porque realmente no conocieron lo que significaba el matrimonio y sus diversas obligaciones. La enseñanza de nuestro Jesús en este Evangelio de San Marcos, su capítulo 10, deja claro que el matrimonio es indisoluble, uno con una, y para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Ese es el matrimonio. Ese uno con una es una donación. El novio, en el momento que dice sí a la novia, y la novia cuando dice sí al novio, se está donando totalmente. ¿Donando en qué? En su ser mujer, en su ser hombre, con lo bueno y con lo malo que tiene. Y su antes, su durante y su después, el presente, el pasado y el futuro. Todo lo está donando a esa mujer, a ese hombre. A esa mujer que va a ser su esposa, a ese hombre que va a ser su esposo. Por eso dice, serán una sola carne. Él los hizo varón y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. O sea, una suerte en común. No son dos caminos paralelos, es un solo camino, una suerte en común, en las buenas y en las malas. Tú te has casado con esa mujer, con ese hombre de 20, de 30, de 40 años, pero luego cuando tengas 50, 80, 90 o 100 o 120, también es tu esposa, también es tu esposo. Y si engorda, también. Y si se enferma, también. Y si tiene triunfos, alegrías, también es tu esposa y tu esposo. No es un matrimonio por conveniencia, no existe el matrimonio temporal, no, es hasta que la muerte los separe. Y ningún poder humano esto lo puede disolver.
ni con todo el dinero que tengas en el mundo puedes tú hacer un juicio y decir, disuelvan mi matrimonio, porque quiero casarme con otra o con otro. No se puede disolver. Cosa distinta es la nulidad matrimonial, que seguramente en algún programa también trataremos sobre los procesos de nulidad matrimonial, que es una forma de administrar justicia ante un acto que nació nulo, que nunca se dio por X motivo. Pero en este caso estamos hablando del matrimonio válidamente celebrado. ¿Y para qué se casan? ¿Para hacerse la vida desgraciada? No. ¿Tú conoces a alguien que se ha casado por odio? No. Salvo que por ahí haya un loco que se haya casado por odio. No creo, ¿no? Que alguien diga, yo me quiero casar con ella porque quiero hacerle la vida desgraciada. Quiero arruinarle su vida. Me voy a casar con ella porque la odio. No, eso no existe. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es por amor. Y ese amor tiene unos frutos, unos bienes, unos fines. Los hijos. Eso es el fruto del amor. Pero también el matrimonio, uno de sus fines es para que los esposos sean felices, para que se ayuden, para que se complementen. Pues queridos hermanos, esto ha sido una reflexión del Evangelio de San Marcos, su capítulo 10, sobre la indisolubilidad del matrimonio. Hemos hecho esta reflexión y yo los invito todos los días, 5 minutos. Coge tu Biblia, cualquier texto, lee, medita, reflexiónalo y cómo vas a alimentar tu alma. Todos los días, poquito a poco, todos los días. Y vas a ver qué bien, qué satisfacción vas a recibir en tu vida, porque el Señor te va a iluminar. Tengan su Biblia, y si no tienen que comprarlo. Y si lo tienen, hay que desempolvarlo. Pero tienen que aprender a usar la Biblia. Programas anteriores ya les explicaba cuántos libros tiene la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuántas partes tiene la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, qué es el Antiguo Testamento, qué es el Nuevo Testamento. Ya hemos hecho una introducción. Ahora estamos en la fase de ir comentando algunos pasajes bíblicos. Es como adentrarte, como entrenarte para que tú entres y ya empieces a nadar como un personaje más dentro de la Sagrada Escritura, dentro de la historia de la salvación. La Biblia es el libro más vendido del mundo. La Biblia es el primer libro que entró a la imprenta. De este libro se han escrito mucho. Este libro ha convertido, este libro es cultura, pero sobre todo es la palabra de Dios, que es viva, que es actual. Anímate, hermano, si no es solo con tu familia, todos los días, 5 minutos, alimenta tu alma. Así como tu cuerpo, tu carne, la alimentas, hoy en el desayuno, por ejemplo, ¿qué has tomado de desayuno? Unos tamales, unos chicharrones, unos huevitos fritos, unos, chorizos guachanos. ¿Cuál ha sido tu desayuno? ¿Tu café con leche? ¿Tu cuáquer? ¿Tu manzanilla? ¿Tu chocolate? No sé, pues. ¿Tu almuerzo? ¿Cuál ha sido tu almuerzo? ¿Un ceviche? ¿Un cabrito a la norteña? ¿Qué ha sido? ¿Una patasca? ¿Unos tallarines verdes? ¿Cuál ha sido tu almuerzo? ¿Y qué estás pensando para la noche? ¿Qué estás pensando? Pues tu cuerpo le estás dando, pues. ¿Y a tu alma no le puedes dar alimento? Tu alma también quiere su ceviche, aquí está la palabra de Dios. También quiere sus tallarines verdes, aquí está. Aquí está la mejor comida, y gratis, bien sazonadita, viva, fresquita, que no te va a llevar a engordar esto. Aquí está. También alimenta a tu alma. Si alimentas a tu cuerpo y alimentas a tu alma, hay unidad de vida, hay equilibrio. Pero si alimentas solo a tu cuerpo, te va a llevar tu cuerpo por donde sea terrenalmente, ¿eh? Hay que alimentar al alma, queridos hermanos. Muy bien, hemos llegado al final de este bloque de tu programa. Vamos a hacer una pausa para volver ya con el cierre y el final de este programa. Tú tienes la palabra de hoy, domingo 23 de junio, a través de Canal HN, un canal al servicio de la fe. Y no dejen de escribirnos
sus comentarios, sus sugerencias y no dejen de suscribirse al canal HN. Hermano, hacemos una pausa, no te muevas y ya regresamos. Queridos hermanos, de regreso ya al final del programa Tú tienes la palabra de este domingo 23 de junio. Ya son casi las 4 de la tarde. Una pequeña invitación para este sábado que viene a las 11 de la mañana en la Catedral de Lima. Tendremos la misa por el Día del Papa, en el cual estará pues celebrando el señor nuncio apostólico esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Este domingo que viene, Dios mediante, estaremos también, como cada domingo, transmitiendo el programa Tú tienes la palabra. Mañana, lunes, tendremos la celebración, 24 de junio, del nacimiento de Juan el Bautista. Recuerden, hermanos, que nuestra Madre, la Virgen Santísima, después de la Anunciación, ella se fue a visitar a su prima Santa Isabel, y cuando llegó a la casa, el niño saltó en el vientre, dice la Sagrada Escritura. Ese niño que saltó de alegría era Juan, que estaba en el vientre de Isabel, que era prima de nuestra Madre, la Virgen María. Por lo tanto, Juan el Bautista y Jesús son familia. Años después, Juan el Bautista es como el precursor, como el que le prepara el camino a su primo, a Jesús nuestro Señor. Él vivió en el desierto, tuvo sus discípulos y anunció la conversión. Y cuando alguno pensó y creyó que Juan el Bautista era el Mesías, él mismo se encargó de desautorizarlos. Y de hecho les decía: el que viene detrás de mí es el Mesías, es el Salvador. El que viene detrás de mí, yo ni soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Pues mañana celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Y finalmente, queridos hermanos, pedirles a todos que en esta semana recen especialmente por el Papa. Celebramos San Pedro y San Pablo, pero también es el día del Papa. Por eso nuestra oración por el Papa Francisco, que es el sucesor de Pedro, es la autoridad máxima en la Iglesia Universal, y nosotros como hijos de la Iglesia es nuestra obligación rezar por nuestros pastores, y nuestro pastor universal de toda la Iglesia es el Papa Francisco. Él necesita nuestras oraciones. Él tiene mucha responsabilidad en poder guiar la barca de Cristo. Él también es una persona como tú y como yo, que se cansa, que se enferma y que necesita también el apoyo moral, espiritual de sus hijos, de todos los católicos del mundo. Y nosotros desde Lima le decimos al Santo Padre que rezamos por él, y especialmente aquí en el Santuario del Señor de los Milagros, aquí en la ciudad de Lima, aquí en la avenida Tacna, que está el muro donde se pintó y permanece pues intacto milagrosamente ese Señor de los milagros. Rezamos por él. El Papa el año 2018, en su visita al Perú, estuvo aquí en el Santuario del Señor de los Milagros. Nosotros como devotos del Señor de los Milagros, como hermano tú del Señor de los Milagros, reza por el Papa Francisco. Y este sábado, como ya les he dicho, a las 11 de la mañana, en la Catedral de Lima, la Santa Misa presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Girasoli. Hermanos, hemos llegado al final ya de nuestro programa Tú tienes la palabra, a través de Canal HN, el programa que llega a través del Facebook y también del canal de HN a través del YouTube. La bendición final, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú tienes la palabra. Quien les ha hablado, el Padre Luis Gaspar,
Muy buenas tardes, los espero el próximo domingo a las 3 de la tarde. Canal HN, Hermandad Nazarena, al servicio de la fe.